Si alguna vez en tu vida te has encontrado con una ecuación diferencial, quizá te has podido preguntar por una ecuación funcional parecida, pero utilizando la integral. En este caso, tú quieres encontrar una función que sea igual a su integral en el intervalo a, ¿no? Entonces, esta es una pregunta interesante, es una ecuación funcional y por lo tanto lo que yo quiero determinar es la f, ¿no? Podemos resolver esta ecuación notando primero que esto de acá es una integral definida entre a y b, ¿no? Por lo tanto, esto es un número que vive en los números reales y podemos llamarlo c, ¿no? Es una constante c y por lo tanto yo tengo que f de x es una función constante c, ¿no? Y la ecuación de arriba se podría traducir entonces a que c tiene que ser igual a la integral de ab de la función constante c con respecto de t, ¿de acuerdo? Y esto, como esto es la integral de una constante, esto tendría que ser igual a c por la longitud del intervalo sobre el que estoy integrando, ¿sí? Y esto sucede solamente si c es idénticamente 0 o b menos a es igual a 1. ¿Y esto cómo se puede interpretar? Bueno, en el primer caso, c igual a 0, tenemos que nuestra función sería la constante 0, es decir, sería una función que es 0 en todos los reales, y esto nos está diciendo que la función constante 0 coincide con ser su integral sobre cualquier intervalo a, b, lo cual es muy evidente, pues el área bajo esta curva es 0 en cualquier intervalo que tomemos, y ese es justamente el valor de f. Por otro lado, en el segundo caso, nos dice que esto se satisface siempre y cuando b menos a sea igual a 1, no importa el valor de c. Es decir, que podemos tomar una función constante c, y siempre y cuando yo integre sobre un intervalo ab de longitud 1, se va a tener que esta área de acá abajo será c, ¿no? Entonces, pues, esas son las soluciones a nuestro problema. Puede ser una función constante 0 en cualquier intervalo, o puede ser una función constante que yo elija, pero en un intervalo de longitud 1 solamente, ¿no? Es un problema interesante, sin embargo, se nos agotó rápidamente. Y la razón inicial por la que se nos agotó tan rápidamente es porque aquí estamos pidiendo una función que justamente sea igual a una cosa que es constante, ¿no? Entonces nuestro problema no tiene demasiadas complicaciones. Vamos a ser un poco intrépidos y vamos a intentar generalizar esta pregunta a algo más general, que con suerte será más interesante. Entonces podemos empezar por lo que tenemos. Esta es la ecuación que queremos generalizar. F de x es igual a la integral sobre ab de la f de t respecto de t. Entonces, lo que yo puedo hacer es generalizar todos los términos que están implícitos en esta expresión. ¿Cuáles serían? Sería un número 1 que está multiplicando el f de x, otro número 1 que multiplica esta integral, y podemos pensar en un 0 que se está sumando aquí al final. Y quiero yo generalizar esos términos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues en vez de pedir un 1 aquí, puedo pedir una constante cualquiera lambda que multiplique a f de x. En el segundo término, también podría yo hacer lo mismo. Podría yo poner una k, una constante cualquiera, que multiplique esta integral f de t de t. Y por último, una constante cualquiera g en vez de 0. Ok, esto tiene más mérito, es más interesante. Sin embargo, si nos damos cuenta, aquí vamos a terminar pidiendo una f de x que sea igual a otra cosa que de nuevo va a ser constante, ¿no? Esto es una constante, esto es una constante, esto es una constante. Entonces parece ser que este problema todavía es bastante simple, ¿no? Podemos complicarlo un poco pidiendo que estas no sean constantes, sino que sean funciones que cambien en cada punto x, ¿no? Entonces, eso ya es bastante más interesante, pero podemos ser un poquito más atrevidos, más ambiciosos con nuestro problema, y vamos a pensar en esta k de x como una cosa que estoy integrando adentro. Es decir, como esto es una constante respecto a la integral respecto a la variable de integración t,
Entonces esta puede entrar en la integral de esta forma. K de x que multiplica f de t más g de x. Y claro, yo podría pensar que esto que está dentro de una integral respecto de t también es una función constante de la t, ¿no? Y podría generalizarlo haciendo que en lugar de que fuera una función constante respecto de la t, esta variara también con respecto de la t. Es decir, podría yo hacer que esto fuera la integral de AB de una función k que depende tanto de x como de t, f de t más g de x. ¿Okay? Y esto sería igual a lambda f de x. Ahora esto de aquí. Esto sí es una ecuación general. Esto sí es bastante más complicado y mucho más interesante. Y a estas le llamamos una ecuación integral de Fredholm del segundo grado, ¿no? Vamos a hacer un cambio más, simplemente para ponerlo en una forma en la que nos agrade para poder resolver esta ecuación. Vamos a escribirla como f de x igual a 1 sobre lambda de la integral de AB de k de xt f de t dt más g de x. ¿Okay? Este tipo de ecuación me va a interesar resolverla utilizando el teorema de punto fijo de Banach. Entonces por eso me interesa escribirla de esta forma. En unos segundos se verá la intención. Entonces vamos a ver primero qué es lo que dice el teorema de punto fijo de Banach. Entonces, el teorema de punto fijo de Banach me dice que en un espacio métrico completo, si yo tengo una función definida de ese espacio en sí mismo, tal que es una contracción, es decir, que la distancia entre las imágenes de phi es más pequeña que la distancia entre los puntos que se evaluaron para cualesquiera dos x y y, multiplicado por una constante alfa entre 0 y 1. Si eso se cumple, entonces existe un único punto en el espacio métrico que es un punto fijo de la función. Esto lo voy a querer aprovechar, pues si se dan cuenta, en la expresión que yo tenía, f de x igual a 1 sobre lambda, la integral de AB de k de xt, donde k es una función continua definida sobre el cuadrado AB cruz AB, multiplicado por f de t más g de x, donde g es una función continua y lambda es un real no cero. Entonces yo puedo definir esta función que asocie a una función f continua en esta misma expresión, 1 sobre lambda, la integral de AB de k de xt, f de t más g de x, y yo sabré que entonces las funciones que satisfacen esta ecuación de aquí van a ser justamente las que sean un punto fijo de esta función sobre el espacio de las funciones continuas. Entonces, lo que quiero ver es cuándo se podrá tener el teorema de punto fijo de Banach, que me asegurará que existirá una única solución a esta ecuación. Y eso pasará, pues, cuando el espacio métrico sobre el que esté definida la phi sea un espacio métrico completo. En este caso, quiero que este sea el espacio de las funciones continuas. Entonces, esto será un espacio métrico siempre que se le dote de la norma uniforme. ¿Sí? Entonces, este es un espacio métrico completo, con lo cual esto se satisface. Sin embargo, yo tengo que ver que la segunda hipótesis es cierta, que la función phi en efecto va de ese espacio métrico en sí mismo. Es decir, yo quiero ver que las imágenes de la phi, estas expresiones de aquí, siempre son continuas para cualquier función f continua que yo me tome. Eso es lo primero que quiero ver, para ver que en efecto la función phi está bien definida del espacio métrico en sí mismo. Para ver esto, basta observar lo siguiente. Como la g es una función continua,
y estoy multiplicando por una constante 1 sobre lambda, entonces la continuidad de toda esta expresión dependerá únicamente de la continuidad de esta integral de aquí. Pues si esta es continua, al sumarlo con una función continua y multiplicarlo por un coeficiente constante, esto seguirá siendo continuo. Entonces, esta parte de esta función es la que me va a interesar. Me va a interesar lo suficiente como para ponerle un nombre. La voy a llamar el operador f mayúscula, que a una función continua le va a asociar la integral de AB de k de xt f de t dt. Y vamos a estudiar este operador por un segundo. Notemos, para empezar, que es lineal. ¿Okay? Entonces, es lineal. Eso se puede ver rápidamente. Pues si tomamos dos funciones f1 y f2 y un coeficiente cualquiera mu, entonces esto se va a tener que es esta integral 1 sobre lambda multiplicado por la integral de AB de k de xt, y aquí voy a poner la función f1 más mu f2 evaluada en t dt, y simplemente sabiendo que esta función suma se define como la suma de las evaluaciones de estas dos funciones, y como la integral es en efecto un operador lineal, entonces todo esto se puede expresar también como 1 sobre lambda que multiplica a la integral de AB de k de xt f1 de t dt más mu 1 sobre lambda la integral de AB de k de xt f2 dt. ¿Okay? Y es decir, que esto es exactamente igual a f evaluada en f1 más mu de f evaluada en f2, lo cual implica que esta es una transformación lineal. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo nosotros que esta es una transformación lineal, vamos a utilizar este hecho para demostrar que además es una transformación Lipschitz continua. En efecto, pues, si nosotros tomamos cualesquiera dos funciones del dominio, se tiene que f de f1 menos f de f2, es decir, la distancia entre las imágenes de este operador lineal con la norma infinita, esto va a ser igual, por la linealidad de la f, a la norma de f evaluada en f1 menos f2, lo cual, como sabemos, es meter la función f1 menos f2 en esta expresión de aquí, es decir, que esto será igual a la norma de la integral de AB de k de xt f1 menos f2 de t dt. Pero observemos una cosa. Esta función k es una función continua y que está definida sobre un compacto, por lo tanto alcanza su máximo y podemos acotarla por ello. Esta de acá es una función de nuevo continua definida en un compacto y alcanza su máximo, y su máximo tiene nombre la norma infinito de la función diferencia. Es decir, que toda esta integral de acá va a ser menor que la integral sustituyendo dichas cotas, k y la norma de f1 menos f2. Y como esto será la integral de una constante, la constante de este producto, entonces sabremos que esto será menor o igual
que esta constante multiplicada por la longitud del intervalo. K por B menos A multiplicado por la norma infinito de F1 menos F2. ¿Okay? Por lo cual se tiene que la distancia entre las imágenes de F1 y F2 está acotada por esta constante que multiplica a la diferencia entre las funciones que yo había evaluado. Por lo tanto, es Lipschitz continua de constante C igual a K de B menos A. Se tiene entonces que como la F es Lipschitz continua, en particular es continua, con lo cual la phi que manda una función f en la función 1 sobre lambda multiplicado por f de f, observando simplemente la definición de f y la expresión de donde surgió la phi, esta es siempre una expresión continua, pues la f siempre es continua, pues siempre es Lipschitz continua, la g es continua y multiplicar por un coeficiente constante no altera su continuidad. Por lo tanto, las imágenes de la phi siempre caen en las funciones continuas definidas en AB, con lo cual se cumple la segunda hipótesis del teorema del punto fijo de Banach. Faltaría ver entonces que esta función phi es además una contracción. Entonces, fijémonos en las imágenes, en la distancia entre dos imágenes de phi. Esto es la distancia entre phi para f1 y phi para f2. Funciones continuas cualesquiera. Y viendo esta expresión que tenemos para phi, se puede observar que esto es entonces la norma infinito de 1 sobre lambda f de f1 más g menos 1 sobre lambda f de f2 más g. Y observando que como el 1 sobre lambda es un factor común en ambos sumandos, y como la g de este lado se está sumando y aquí se está restando, entonces esto se reduce a la norma infinito de 1 sobre el valor absoluto de lambda por la norma de f de f1 menos f de f2. Pero, dado que la f es Lipschitz continua de constante c, entonces esto es menor o igual que c por la norma de f1 menos f2 y esto multiplicado por 1 sobre el valor absoluto de lambda. Con lo cual se tiene que las distancias entre las imágenes de la phi van a ser menores que este coeficiente c sobre el valor absoluto de lambda multiplicado por las distancias de las funciones sobre las que aplicamos phi. Por lo tanto, para hacer Lipschitz continua, lo único que faltaría sería que este coeficiente de aquí fuera mayor que 0 y menor que 1. Lo cual lo podemos pedir, pues 0 es menor que c sobre el valor absoluto de lambda y menor que 1, si solamente si c es menor que el valor absoluto de lambda. Con lo cual se tiene que esta función es una contracción. La función phi es una contracción cuando lambda cumple esto, cuando lambda es mayor que la c, donde aquí está la expresión explícita de la c. Y con lo cual, en esos casos, esta ecuación tendrá una única solución que se corresponderá con el único punto fijo de la función phi. Se concluye entonces esto. La ecuación funcional lambda de f igual a la integral de AB de k de xt f de t de t más g de x tiene una única solución cuando el valor absoluto de las lambdas es más grande que k sobre b menos a, donde recordemos que k es la cota de k de la función k, ¿no? De k de xt. Ok, entonces fijemos nada más nuestra atención en este último caso particular. Si la g fuera 0, entonces tenemos que lambda
de f de x igual a la integral de AB de k de xt f de t de t tiene una única solución cuando lambda es mayor que k sobre b menos a. Pero veamos que sin importar el valor que pueda tener lambda, la función constante 0 siempre es una solución. Si tú pones aquí 0, esto es siempre 0 para toda x. Si tú pones aquí 0, vas a terminar integrando de a a b la constante 0, lo cual es 0. Entonces, f igual a 0 siempre es una solución. Con lo cual, cuando lambda es mayor que k por b menos a, tiene una única solución, la cual es la constante 0. Entonces, veamos lo siguiente. Esto de acá es nuestro operador lineal f que habíamos definido antes. Es decir, que esto de aquí es la ecuación que f de f sea igual a lambda de f. Es decir, como esto es un operador lineal, esta es la ecuación de f ser un valor propio. Y lo anterior nos dice que esto, cuando lambda es mayor que k por b menos a, solamente tiene una solución, el cual es el vector constante 0. Por lo tanto, ninguno de los valores propios mayores de k sobre b menos a tiene una solución con un vector que no sea el constante 0, por lo tanto ninguno de esos valores son un valor propio de la f. Es decir, que nosotros ya podemos decir que los valores propios de f están en el intervalo cerrado menos k por b menos a, k por b menos a. Lo cual es un resultado muy interesante.